Hello guys, soy el teacher Avelino. En esta lección repasaremos la unidad 7 del WordLink Intro, Time. En esta unidad aprenderás a hablar de tus hábitos y rutinas diarias, por eso su título. La sección A habla directamente de esto, mientras que la B habla de actividades que puedes hacer con el verbo go, ir. En la estrategia de comunicación aprenderás a dar sugerencias, aceptarlas y declinarlas. Adicionalmente, se enseñan dos principios gramaticales, las preposiciones de tiempo in, on y at, las cuales desde el punto de vista de este repaso podrás estudiar detalladamente aquí, y cómo hacer preguntas abiertas que podrás ver también aquí. Sin embargo, durante esta lección hablaremos un poquito de esto. La lección detallada en cuanto a cómo hablar de tus hábitos y tu rutina diaria la encontrarás entonces aquí. Estos 3 enlaces lo podrás encontrar en la descripción del video. Así que empecemos como siempre con el vocabulario. Wake up. Get up. Wash face. Brush teeth. Take a shower. Read text messages. Have breakfast. Get dressed. Leave home. Go home. Go to school. Do homework. Have a lesson. Take a class. Go to bed. Start. Finish. Muy bien, hablemos entonces de cómo hacer preguntas en el presente simple. Te darás cuenta de que es algo sumamente sencillo. De lo primero que debes ser capaz es de reconocer el verbo en la oración. ¿Cuál es el verbo? Y segundo, si ese verbo es el verbo to be o cualquier otro verbo. Una forma fácil de saberlo, el inglés tiene primero el sujeto, luego el verbo y finalmente el predicado u objeto. El sujeto, quien hace la acción, en este caso you, el verbo, que es la acción o el estado, are o study, y el complemento o el objeto, a student en el primer caso y English en el segundo. El objeto es lo que hace el verbo o lo que se dice del verbo. ¿Ok? El verbo to be, tú no lo vas a ver be. Tú vas a ver una forma posiblemente del verbo to be, que en el presente simple son 3. Am, is y are. Si uno de esos 3 está en la oración, listo. Las preguntas se harán de una determinada forma, que ya aprendiste de hecho. Si no está el verbo to be, entonces habrá cualquier otro verbo. Speak, eat, study. Todas las oraciones necesitan un verbo. Si no hay un verbo, no es una oración, es una frase. Finalmente, entonces, lo que debes de saber es la estructura o el proceso para crear una pregunta dependiendo si es el verbo to be
o cualquier otro verbo. Para el verbo to be, ya aprendiste en una lección anterior que se rota el sujeto. Es decir, se pone primero el verbo. Una oración positiva, you are a student, se convertiría en are you a student? Para cualquier otro verbo, simplemente agregamos el auxiliar y un signo de interrogación. La oración positiva, you study English, se convierte en do you study English? Es decir, si tú sabes decir una oración positiva, you are a teacher, ya tú la puedes convertir en negativo y pregunta. Lo mismo con cualquier otro verbo. Entonces, este es un proceso, como ves, bastante sencillo. ¿Cuándo uso are? Cuando tengo el verbo to be. ¿Cuándo uso el auxiliar? Cuando tengo cualquier otro verbo. No hay que romperse la cabeza. Como ves, estas son preguntas cerradas. Se responden con un sí o con un no. Si quieres una pregunta abierta, esto es igualmente sencillo. Ponle una etiqueta de pregunta abierta. Who, para personas. What, para cosas. When, para tiempo. Y where, para un lugar. Es posible que si alguien te responde que sí es estudiante, entonces le preguntes, ¿dónde eres estudiante? ¿Are you a student? Where are you a student? Como ves, antes de agregar la etiqueta where, ya es una pregunta cerrada. Eso lo debes tener en cuenta. Pues un error común es decir where you are. No es where you are, porque you are no es una pregunta. Antes de poner la etiqueta ya debe ser una pregunta. Where are you, student? El mismo error pasa con los otros verbos que no le pones el auxiliar. Le debes poner el auxiliar antes de poner la etiqueta porque debe ser una pregunta con anterioridad. Do you study English? Sí. When do you study English? Entonces, ¿cómo sabes si le pones el auxiliar o no? Le pones el auxiliar antes de poner la etiqueta. Porque primero debe ser una pregunta cerrada. Estaría incorrecto decir when you study, porque you study no es una pregunta, es do you study. Hasta ahí ya te lo he enseñado con una cucharita, pero vamos a hacer algunos ejercicios. Localiza el verbo, verifica qué tipo de verbo es y realiza la estructura según el tipo de verbo. She is beautiful. El verbo es el verbo to be, así que lo rotamos. They are my friends. Are. Igualmente el verbo to be. Así que la misma operación. ¿De dónde sacas do you are? Dime. Pudieras hacer una pregunta abierta también. Who are they? My friends. Mary likes pizza. Aquí ves claramente que no está ni is, ni are, ni am. Entonces, el verbo es like. Y como está en tercera persona, Mary debe tener una S en una oración positiva. Para convertir entonces en pregunta, quitamos la S y ponemos el auxiliar. Does Mary like pizza? Si no supieras qué es lo que ella quiere, entonces pudieras hacer una pregunta abierta. What does Mary like? Pizza. Solo tendrías que agregar entonces la etiqueta what. ¿Qué? Quizás digas que estas oraciones son muy sencillas. Veamos una más larga, pero igualmente sencilla porque todas son sencillas en el presente simple. Es la misma regla. Así que la oración My brother learns English with teacher Abelino. Entonces, encuentra el verbo. Sencillo, ¿verdad? Learns. Entonces, ¿qué harías para volverlo una pregunta? Simplemente le pones el auxiliar y el signo de interrogación. Sencillísimo. Y, por supuesto, le quitas la S a la tercera persona porque ya está en el auxiliar. Ahora bien, imagina que quieras hacer preguntas abiertas sobre esta oración. Por lo menos podrías hacer dos. Pudieras preguntar al verbo ¿qué aprende? Y ¿con quién aprende?
Como dijiste que, lo primero sería entonces what. Y la misma pregunta cerrada. Y tendríamos entonces, what does my brother learn? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? English, ¿verdad? Imagínate que no escuchaste con quién es que aprende inglés. ¿Qué pregunta deberías de hacer? Como la idea es que está aprendiendo con alguien, para personas decimos who. Luego, si te fijas, el cuerpo de la pregunta es exactamente el mismo. Simplemente agregamos with, porque recuérdate que dijimos que las preposiciones van al final. ¿Con quién? La respuesta sería la parte que estábamos buscando. Con el teacher Avelino. Después de esto, si tú quieres decir do you are o does she is, adelante. Pero ya sabes por qué está mal. Por lo pronto pasemos a la conversación y como siempre la escucharás 3 veces. La primera como una referencia para la pronunciación y las otras 2 para que puedas practicar tanto uno como otro personaje. What do you want to do tonight, Jessie? I don't know. Hey, let's have dinner at that new French restaurant. I don't really like French food, and I'm not very hungry. Okay, well, we could see a movie. Yeah, that sounds good. Let's see the new superhero movie. I don't really want to see that. What else is playing? Well, the new James Bond movie is at the AMC Theater Great idea. When is it playing? at 8:15. At 8:50? No, 8:15. And there's a late show at midnight. Midnight is late. Let's go to the 8:15 show. Okay. What do you want to do tonight, Jessie? I don't really like French food, and I'm not very hungry. Yeah, that sounds good. Let's see the new superhero movie. Well, the new James Bond movie is at the AMC Theater at 8:15. No, 8:15. And there's a late show at midnight. Okay. I don't know. Hey, let's have dinner at that new French restaurant. Okay, well, we could see a movie. I don't really want to see that. What else is playing? Great idea. When is it playing? At 8:50? Midnight is late. Let's go to the 8:15 show. Hablemos ahora de algunas combinaciones con el verbo go que se utilizan para hablar de actividades. Por ejemplo, go más un verbo en ing, go dancing, go camping, go swimming. Esta combinación se usa usualmente con actividades que se realizan al aire libre o que no necesitan equipo. Por ejemplo, go playing basketball sonaría raro porque el básquetbol necesitas una cancha, una pelota, un canasto. O go playing baseball porque el béisbol necesita bate y pelota y guantes. Esta será una idea. No hay una regla,
pero esto te va a ayudar a saber cuándo usar go. Si vas a decir basquetbol o pelota, entonces diría play. No dirías go playing porque ya tienes el verbo play, no es necesario agregarle go. Let's play basketball, let's play baseball. Let's go dancing, let's go camping, let's go swimming. So, con estos verbos se usa go. Otra combinación es go to más un lugar. Go to place. Go to a party, go to a concert, go to a restaurant. Go for an activity, go for a walk, go for a run, go for a meal. Finalmente, go out with someone. Go out with friends, with co-workers, with family, etc. Como ves, todas estas combinaciones hablan en cuanto a actividades de interés y pasatiempos que puedas tener, los cuales son parte de tu rutina, aunque sea solo de fines de semanas y días festivos, pero como ves, de todas formas se usa el presente simple para hablar de estas actividades. Concluyamos con la composición escrita para esta unidad, que se trata de escribir un diálogo entre tú y un amigo o amiga, donde sugerirás y te sugerirán actividades recreativas para el fin de semana. Para esto se te sugieren estas frases útiles que puedes utilizar a modo de referencia para completar con éxito esta actividad. Let's más un verbo es una invitación a hacer lo que dice el verbo. Por ejemplo, let's see, veamos o vamos a ver. Let's eat, comamos o vamos a comer. Let's listen to, escuchemos o vamos a escuchar, y así sucesivamente. Por otro lado, could necesita un verbo sin nada después en su forma básica y significa también una invitación a hacer algo. We could see, podríamos ver. We could go, podríamos ir. We could watch, podríamos ver. Es una invitación a lo que diga el verbo. Lo importante con estas dos invitaciones es que después de estas estructuras se necesita el verbo en su forma base. No debes confundirlo y poner un to, que frecuentemente es un error. We could to go. No, we could go. O let's see, let's to see. No, no se escribe to después de estos verbos, ni se escribe s si es la tercera persona, ni ing, ni nada. El verbo en su forma base. Para responder de forma positiva puedes usar una de estas dos expresiones o cualquiera que quieras. That sounds good, good or great idea. Y para responder negativamente, la expresión I don't really like más un sustantivo. I don't really like pizza. I don't really like junk food. Y I don't really want más un verbo. I don't really want to see that movie. I don't really want to watch TV, etc. Bueno, hasta aquí este repaso. No te olvides de darle like, de compartirlo. Coméntame si tienes alguna pregunta. Recuerda que en la descripción del video están los enlaces a las lecciones detalladas y sobre todo suscríbete para que podamos seguir creando este tipo de contenido.